Cuando Saturno de tránsito vuelve a la posición que estaba cuando nacimos, llega un momento crucial que nos confronta con la realidad, nuestros límites y responsabilidades. Nos impulsa a madurar y a definir nuestra identidad. La primera vuelta se da entre los 28 y los 30 años. Es un momento para consolidar, reevaluar y construir sobre bases sólidas, aunque muchas veces puede venir acompañado de desafíos y la necesidad de introspección profunda. Hoy, en un podcast de astrología, el primer retorno de Saturno. Yo lo tomaría como, en primer medida, la función que nos acerca al principio de la realidad, al entrenamiento en cuanto a la realidad, que vamos logrando de forma progresiva con el tiempo. Entonces tiene una relación justamente con eso, con el tiempo, el espacio, de lograr ser seres maduros, responsables, acordes con la realidad de lo que está sucediendo. Sí, de hecho, Saturno, como regente de Capricornio, opuesto a Cáncer, que su regente es la Luna, hay una cuestión de que en la infancia somos más lunares y Saturno queda proyectado en una figura de autoridad que nos van marcando y nos da cierta estabilidad, y a medida que vamos creciendo lo vamos incorporando como propio, ¿no? Asumiendo más responsabilidades, tomando criterios personales, ¿no? Y tomando decisiones más serias también. Claro, tal cual eso, ¿no? Del adentro y del afuera, como tal vez en los primeros años de vida ese límite viene desde afuera, de la autoridad, de tal vez el rol paterno, de quien desarrolla el rol paterno, y ahí poner el límite desde afuera y cómo con el tiempo nos vamos limitando desde adentro, ¿no? Llamándolo responsabilidad, ¿no? Entonces donde uno dice, bueno, tomo tal determinación o tal en pos de que sea mejor algo más productivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, uno dice, bueno, me voy a dormir temprano, así mañana estoy descansado para mañana trabajar, ¿no? Entonces es una limitación desde el interior, no desde afuera. Sí, es también autosostenernos. O sea, yo lo pienso mucho como, bueno, esa capacidad de responsabilizarnos, de ser como nuestra propia estructura, de, digamos, de tener esa capacidad de brindarnos nuestras propias necesidades también, ¿no? Ir por nuestras propias necesidades. Y en relación a lo que decía Rafa, también pensaba que la función saturnina es el opuesto complementario Cáncer-Capricornio. Lo pensaba que la función canceriana necesariamente tiene que tener esa función capricorniana, digamos, esto del límite, y desde la niñez, digamos, bueno, lo que dijo Paulina también, digamos, de poner, ¿quién pone ese límite? Si no nos fusionamos con mamá, digamos, y está ahí como la figura paterna poniendo ese límite, pensándolo como, bueno, lo canceriano como lo nutricio, si lo representamos en una figura, me viene mucho la idea de un huevito, ¿no? O sea, como lo tierno, lo nutricio adentro y la estructura, digamos, el caparazón como lo saturnino también. Sí, total, y pienso que un poco esa función, si vamos un poco a los libros antiguos, era una función como mucho más negativa, ¿no? Como que se veía como algo aburrido. Esto relacionando lo que decía Rafa de la infancia, como lo divertido, lo emocional, mientras que lo saturnino es la limitación aburrida, rutinaria, repetitiva. Que irónicamente cuando uno ya pasa la adultez es súper necesario Saturno, como pelearse con Saturno como función es completamente contrario a lo que uno quiere o espera como vida. Está bueno eso que decías, ¿no? Como esto de pelearse, porque tal vez uno va aprendiendo esto de como un maestro que primero viene de afuera y uno lo va interiorizando y está en toda esta vuelta como una parte de rebeldía, adolescencia, de como de enfrentarse a eso, hasta que de a poco va entendiendo que esos límites son necesarios para poder hacer más cosas, y no tanto como luchar en contra, como que es un aprendizaje todo el recorrido desde la niñez de Saturno, de incorporarlo y entender su función en nosotros, algo que nos limita y que nos pone en como medio algunas veces un golpe, ¿no? Como que nos sacude, pero que es en realidad para ayudarnos, para aprender a cómo enfrentar ciertas cosas de la vida. Con respecto a esto que dice, que trae Mora, me parece muy importante esto, que cuando vamos integrando Saturno y que vamos, digamos, logrando conciencia de que somos seres sociales, que Saturno que estuvo afuera en la primera infancia, bueno, tenemos que incorporarlo, tener nuestros propios límites, que también forma parte del autocuidado, ¿sí? De algo lunar, primordial, infantil, que empieza a desarrollarse e integrarse de una manera más yendo hacia una madurez, ¿no? Y es muy importante eso, no olvidar ese primer estadio, que tiene que ver un poco también con Urano. Digamos,
guardar la estructura, pero con cierta flexibilidad interior, cierta lubricación canceriana, vamos a decir, dentro, ¿no? Que es no olvidar que venimos de ese lugar, que es amoroso, ¿no? Es vulnerable y que también tenemos que sernos responsables del registro, ¿no? De nuestras necesidades y emociones, que eso también forma parte de la maduración. Me parece importante esto porque si nos olvidamos de la parte sensible o vulnerable, ¿no? Ligada a las emociones, muchas veces nos puede llegar a pasar que nos vamos para un lado saturnino muy cristalizado o muy demasiado sólido, y ahí perdemos la posibilidad digamos, de dejar entrar en esa membranita algo para que cambie y podamos modificar la estructura, ¿no? A medida que vamos creciendo. Me parece muy importante el juego Cáncer Capricornio en cuanto a lo saturnino. Yo, escuchándolas, me estaba pensando, ¿no? Muy en sintonía lo que decía More, lo que decía Car, de si este límite saturnino puede ser visto como un obstáculo desde una conciencia más infantil, como decir, bueno, ya no puedo hacer todo lo que quiero, ¿no? O me encuentro con el límite de la realidad, o si puede ser un piso, ¿no? Cuando vamos creciendo como un piso para, por ejemplo, mayor libertad, o sea, ¿qué quiero construir de mi vida? Y me hago cargo, y a partir de eso también puedo hacerme responsable de mí mismo y gano autonomía, por ejemplo, no depender de otras personas. Y esto que decía Car también, ¿no? de como ir y venir, de que de pronto podemos como asumir esos roles de manera súper rígidas y después nos olvidamos de nuestros niñes interiores, ¿no? De jugar, de ser más flexibles, de ser un poco más tiernos. Pero sobre todo eso me quedaba, ¿no? Si es un límite, que es un obstáculo o es un piso. Para mí, cuando sobrevivimos al primer sacudón, podemos ver que es un piso, pero bueno, en el medio la padecemos, ¿no? Un poquito quizás. También pensar en empezar a registrar que las cosas tienen procesos. Como que uno en la juventud es como que piensa que uno tiene pila para tirar para rato, y cuando arranca el retorno ya entrado, es como decís, bueno, no soy inmortal, o sea, no me va a durar la vida siempre, y como ahí empezar a ponernos, digamos, metas también, como lo capricorniano también. Y después lo que pensaba también era que hasta ese momento quizá la estructura, las reglas, todo venía de afuera, y ahora como empezar a decir cuáles son las estructuras que yo quiero tener, en base a lo que ya aprendí, ¿no? Sí, me parece como muy bueno esto que están como diciendo, porque me hace pensar en distintas cosas. Primero, esto de los pasos y los procesos. Cuando uno es un niño, es muy difícil pensar en procesos largos, porque no los vivió, no tiene idea, ¿no? Es todo inmediato, lo está aprendiendo. En cambio, a medida que vamos creciendo y vamos entendiendo de ciertos ciclos, ya sea de pasar el primario, el secundario, como hay ciertos ciclos que se van armando con el tiempo, hasta, no sé, tal vez de chiquitito la espera era esperar a que se termine de hacer la torta, ¿no? Y después como que uno va más grande y vas entendiendo en la primera adultez, la más joven, a los 20s, no sé, gana un partido político que a uno no le gusta, y entender que son 4 años. No sé, tarda uno en entender esos procesos, y es el paso a paso que es eso saturnino que uno tiene que ir entendiendo de cómo funciona el sistema. Y que también al principio, como esto que decíamos de los límites del exterior, algunas veces se arma como una cosa muy superestructura o muy exigente, que hay que saber lidiar también con esos Saturnos propios que nos armamos, y que esto que decía sobre lo que es un piso, ¿no? Uno va aprendiendo no solamente en poner los límites en la vida como algo como lo negativo, porque pareciera negativo, sino que también es una forma de ir aprendiendo, creciendo y decir, bueno, ¿cuáles son los pasitos esta cabra capricorniana que se va haciendo el pasito en la montaña para poder subir? Bueno, ¿cuáles son los pasitos para poder hacer esto? Coincido, y me gusta mucho pensar en esto de la infancia como un momento lunar contra Saturno, porque un poco tiene una función pensar en contra de Saturno, pero al mismo tiempo hay que pensar que ese Saturno está. Me voy a ir a algo por ahí medio bajón, pero si uno piensa en las infancias sin una estructura familiar fuerte, hoy en día hay un montón de datos de trabajo infantil, por ejemplo, en el mundo, que ahí es donde literalmente tienen que pasar a sostenerse en un momento de la vida que uno no está armado para sostenerse.
Y en ese sentido, por ahí, uno cuando tiene 12, 13, que está en plena adolescencia, momentos re luna, peleándonos con Saturno afuera, ¿cómo no tomamos en cuenta que en realidad si nos estamos sosteniendo y estamos a donde estamos es por ese Saturno que está puesto en la estructura familiar? Y me gustó mucho pensar esto de, bueno, cuando va pasando el tiempo, cuando me voy replanteando por ahí con estos ciclos de Saturno cada 7 años, llego a pensar a dónde está mi figura paterno, materna, interna y cuáles son mis límites, qué considero yo que es irrompible, qué considero que es necesario, y pensar también en esto del mundo emocional como una responsabilidad para ese momento. Algo que por ahí antes es más instintivo, sale, uno a partir de los 30 tiene que responsabilizarse, o sea, uno no puede apagar sus emociones. Vale aclarar que todos tenemos Saturno en algún lugar, porque es importante también por ahí remarcar que las personas que tengan mucho Capricornio, ascendente Capricornio, Sol en Capricornio, estos ciclos quizás lo puedan sentir un poquito más, ¿no? Y también pensar que, así como las cartas capricornianas, esto les va a ser súper crucial, las cartas por ahí acuarianas, arianas, ¿no? Como por ahí con estructuras muy distintas a lo capricorniano, puede ser todavía más desafiante. Lo que sí es cierto es que todos tenemos que llegar a Saturno. O sea, no hay forma de pasarse de largo la evaluación, ¿no? Y saltearse el momento de auditar, decimos nosotros a veces, nuestra propia vida. Sí, ahí en la carta donde tenemos Saturno, tal vez es el área de vida donde más esfuerzo nos va a llevar en la vida, un aprendizaje más largo, más disciplinado, lo que nos va a costar, lo que nos va a dar miedo. Pero bueno, tal vez los resultados que obtenemos a lo largo de la vida son más sólidos, ¿no? También me parece lindo esto que estaban contando los chicos, pero con respecto a la conciencia del tiempo, ¿no? De darnos cuenta de cómo pasan los días, en realidad de qué es lo que hago, ¿no? Cada día. No sé si les pasa a ustedes que cuando éramos chicos no había una dimensión, digamos, como tan clara de lo que era el tiempo. Y el tiempo pasaba como lento y como que era diferente la percepción. Como que hay cierta información que todavía uno no tiene de lo que es la realidad y de lo que es la vida, y las reglas, las normas. En cambio, cuando vamos creciendo, que ya estamos como integrando, digamos, el ser social, la autoridad desde otro lugar, no solamente desde nuestros padres, sino quizás estamos en contexto de socializar a través de los maestros, los profesores. Vamos dándonos cuenta que el tiempo pasa de otra manera. Sí, totalmente de acuerdo y me pareció hermoso lo que dijiste, porque en esto de lo que es conciencia, me parece muy capricorniano la construcción de la conciencia, ¿no? Como una construcción también pensado colectivo. Y lo pensaba con cuestiones de la niñez, toda la fantasía que hay con respecto a un montón de situaciones, que es toda una posibilidad en la vida, ¿no? Que exista Papá Noel, que exista la magia, que existan un montón de cosas que después uno va como construyendo la realidad, que, bueno, esto sí, esto no, cómo moverse en eso. Y en esto de que es una construcción y de conciencia, ¿no? Porque vamos también en lo que es la tierra, ¿no? Es una energía de tierra que te trae a una realidad, a lo que está pasando, a poner los pies en el piso para poder saber qué es lo que uno quiere hacer o qué es lo que uno quiere. Bueno, para eso hay que tener los pies en el piso, eso es lo que te da la fantasía, bienvenida, porque es lo que te da la creatividad, pero para eso hay que tener los pies en el piso. Esto me parece muy interesante porque de alguna forma, a medida que nos acercamos al retorno de Saturno o que pasamos al retorno de Saturno, es como que vamos regulando constantemente esto, ¿no? De la fantasía y la creatividad para bajarlo a algo terrenal, a concretarlo. Siempre desde un lugar mucho más responsable. Es como que empieza esa autoridad que venía proyectada durante la infancia o el crecimiento a recaer un poco sobre la espalda de uno. Que después de tantos años de luchar y pelear contra esa autoridad que me dice que tengo que hacer, en esa mayoría de edad, suponiendo que cruzamos los 21 más o menos, empezamos a adueñarnos de eso. Y durante todo ese proceso hasta llegar a los 29, 28, depende de cada uno, y tener efectivamente el retorno de Saturno, me parece que cada uno va como aprendiendo a regular ese límite y a darse cuenta de que hasta dónde uno lo puede llevar. Me da la sensación de que previo a los 28, entre los 20 y tantos, uno constantemente está tironeando ese límite, hasta dónde lo puedo llevar, qué aprendo de cruzar los límites, pero después de que cruzás al retorno, uno empieza a regularse y a
querer llegar a otros objetivos. Entonces, uno empieza a tener más noción de las consecuencias, uno empieza a tener más noción de cuánto tiempo llevan las cosas, de cuánto esfuerzo llevan las cosas, y me parece que ahí es donde cruzamos como la prueba de fuego, ¿no? De alguna manera, y empezamos a autolimitarnos. Y a pensar en el concepto de restricción o autorrestricción como un orden también, no solamente como una limitación seca, ¿no? Y negativa, como cuando la autoridad de afuera nos pone ese límite, sino que la autorrestricción, como decíamos al principio, tiene mucha riqueza para la complementación de esos objetivos, ¿no? Sí, algo que me gustaría sumar también desde este punto es que en el momento que estamos en el retorno de Saturno, esto es un poquito antes de llegar a los 30, hay otro ciclo generacional que va de la mano de este retorno, que es el trígono generacional de Urano-Urano. Y esto también está bueno pensarlo en cuanto al concepto de libertad que uno por ahí tiene a los 15, a los 20, como esa sensación de que libertad es tener todos los recursos para hacer todo lo que quiera, esa idea de lo infinito. Y por ahí cuando llegamos al retorno nos damos cuenta que la libertad es hacerme cargo de mí mismo, tener mis herramientas para sostenerme y poder elegir qué hacer a partir de eso. Es como mucho más aburrido como concepto de libertad, que uno por ahí desde Urano lo piensa como algo más mágico, random, mientras que Saturno es, sos libre si podés sostenerte, si podés elegir, pero toda elección ya sabemos que va a incluir un compromiso, ¿no? No hay forma de elegir algo desde ese momento de los 30 que después a uno diga al otro día, bueno, esto ya no me importa. Sin un compromiso uno ya sabe que las cosas no duran nada. Bueno, siempre me recuerda a Darío Strandriver cuando habla del amor, que habla de esa libertad, pensando en que la libertad de uno es tener la libertad de elegir a qué atarse. Como elegir ese rumbo y de alguna forma establecerse desde algo elegido, y que la libertad sea cerrarme, ¿no? A esa elección. Sí, lo pensaba también en términos de construcción. Porque si nos remitimos un poco a la etapa de la adolescencia, aquí hay mucho, bueno, que ahí Lolo recién mencionaba, estas distintas fases de los ciclos que están insertos en este ciclo de Saturno, y que mucho en la adolescencia también viene este tema de oponerse un poco a la autoridad, ya sea madre, padre, maestros, profesores y demás, y que eso también es un proceso de construcción de mi propia identidad, en cierta forma en contraposición a eso otro, ¿no? Entonces ahí también me vino la figura saturnina de cómo construimos también nuestra propia identidad. También siendo un planeta social, nos vincula mucho con este proceso de socialización y cómo socializamos también esas cuestiones que nos remiten a estos procesos de estructuras, autoridades externas, y eso en espejo, digamos, nos va como construyendo también nuestra propia identidad. Me parece muy clave, estaba pensando en esto de, bueno, los 7 años, como el primer aspecto de Saturno, y esta entrada, normalmente ahí es cuando se caen las grandes fantasías. Normalmente a los 6, 7 años los niños empiezan a dejar de creer en Papá Noel, empiezan la escuela primaria y como que se empiezan a encontrar con las instituciones y cierta realidad. A los 14, bueno, la oposición. Es una oposición a la autoridad y la rebeldía de la adolescencia. Los 21, bueno, los primeros trabajos, la adultez, el ya no soy un niño, y qué significa eso, ¿no? Ya uno empieza como a despedirse de la adolescencia para después finalmente el retorno, y es encontrarnos con nuestras primeras elecciones de vida y responsabilizarnos con eso. Bueno, yo hice un camino, un recorrido, y ahí muchas veces viene con mucho golpe, ¿no? O en el mejor de los casos tal vez no, tal vez es otra forma como acompaña. Sí, totalmente. Pensaba en esto que decías de los 21 y comparándolo después con los 28, 29, como los 21 quizás como una adultez inmadura, pero no inmadura desde una visión negativa, sino de falta de experiencia, de algo que es completamente lógico para la edad, y los 28, 29 es como una adultez madura, ya conociendo, aprendiendo también en esos años qué cosas quiero, qué cosas no quiero, que obviamente ahí es donde entra la subjetividad de cada uno. Por ahí uno podría decir ciertos trabajos con los que todos más o menos arrancamos, pero es verdad que después cada nicho, cada espacio, cada cuestión que uno va conociendo nos termina formando. Y en ese sentido creo que es clave llegar a esos 28, 29 comprometido con lo que uno quiere hacer o entendiendo cuál va a ser mi función en esta sociedad. Obviamente esto lo más clásico es pensarlo desde lo profesional, pero también pienso que está relacionado con a qué estructura familiar apunto, a qué estructura vincular de amistades también apunto, como que a la larga Saturno termina siendo crucial en este manejo de los límites en absolutamente todo. Esto de comprender que
antes del previo al retorno de Saturno, digamos, por lo general estamos practicando en cuanto a comenzar un camino de autosuficiencia, de ser sostenidos por nosotros mismos. Estamos practicando y falta experiencia, como bien dijiste, y por lo tanto hay como un intercambio, o la práctica se da hasta que llega el retorno, o mediante está sucediendo ese proceso, esto de hacia dónde quiero apuntar, qué es lo que quiero para mi vida, cuáles son los ideales que traigo hasta acá, cuáles puedo sostener y cuáles no, en base a la realidad. Me parece que eso es lo que se pone en juego también en cuanto a cómo voy a autosostenerme ahora en más, cómo voy a lograr lo que quiero en la realidad con lo que tengo y cuáles son mis limitaciones, ¿no? Sí, que encima hay una idea de que alrededor del retorno de Saturno uno tiene que asumir indiscriminadamente un montón de responsabilidades. Y me parece que eso también es medio un engaño, porque en realidad el proceso del retorno de Saturno es poder asumir las responsabilidades que me corresponden y al mismo tiempo saber decir que no con las cosas que realmente no puedo comprometerme. ¿No? De alguna manera entra en juego esta idea de que los compromisos van de un realismo, de poder asumir responsabilidades que pueda cumplimentar, el hecho de que si compromete a otras personas, poder ser responsable con esas otras personas con las que estoy compartiendo. Empiezan a entrar un montón de factores en juego que muchas veces puede tener que ver con el autolímite que yo me puedo llegar a poner, o al mismo tiempo el derrumbe, ¿no? De esas estructuras que uno construye cuando finalmente uno fue realista en la elección y después no se puede sostener. Como que parece muy solemne el retorno de Saturno, pero hay que ver también un poco la propia carta de cada quien, ¿no? Y en ese sentido, me parece que está bueno, que siempre hablamos, ¿no? Que a partir del retorno de Saturno, una de las cosas que empieza a pasar es que uno empieza a encarnar más fuertemente lo que es el ascendente. Ese punto que también es como una especie de eterno aprendizaje y esa energía en donde, o esa forma de ir por la vida que a uno le cuesta interiorizar, pero que los demás lo ven. A riesgo de ser un poquito autorreferente, a mí me pasó en el retorno de Saturno, siendo ascendente en Géminis, que yo ya me había recibido de psicólogo. Ese año empecé a estudiar astrología. Un amigo me dice que estaban necesitando un profesor de filosofía en la escuela donde laburaba él. Y yo jamás había dado una clase. Y fue como, bueno, dale, y me metí, y fue la primera vez que di clases en mi vida, lo cual después también empezó a ser algo mucho más cotidiano. Entonces también el retorno de Saturno nos empieza a encontrar con un poco más la semilla de la carta de cada uno, y sobre todo esto, ¿no? La energía del ascendente, quizás un ascendente en Acuario, no es que no se va a encontrar con responsabilidades, pero quizás también tenga que ver con empezar a encarnar una energía más de cambio, y así con cada uno, ¿no? Con cada quien. Justo lo que hablábamos el otro día de las cartas, como decía Lolo, que tenían como más energía saturnina o capricorniana, como que uno a veces en el retorno espera como un evento canónico en el retorno, y a veces hay cartas que tienen muy incorporada la energía, entonces pasa como entre comillas sin importancia porque ya la energía la venía incorporando. Distinto es cuando no la tenés trabajada y ahí es como chocante. Sí, en relación a lo que decía Eder, lo que decía Euge, primero sacarle esto del retorno de Saturno, wow, una cosa, digamos, porque en general se ve mucho en redes y demás, esto del Saturno o el señor del karma, como, digamos, tiene como todo ese peso y quizás connotaciones muy negativas vinculadas a eso, y es como que, bueno, es una excelente oportunidad para enfrentarnos a tomar conciencia, ¿no? De cuál fue mi recorrido, los distintos pasos, digamos, de mi experiencia, qué es lo que me falta. Hay que considerar que no hay un solo tipo de retorno, o sea, las personas lo vamos a vivir de distinta manera, ¿no? Dependiendo de, primero, el núcleo básico, que es nuestra carta natal, o sea, qué nivel de conciencia tiene esa persona de la función saturnina. Entonces hay que analizar como distintos aspectos en relación a cómo se da ese contexto de retorno de Saturno para esa persona. También el contexto de tránsitos, considerar esos múltiples aspectos que están en torno a esto, del retorno de Saturno. Sí, completamente. Yo ahí por ahí también sumo un punto más de lo que viví con mi retorno. Coincido con esto que decía Eva, de que yo llegué al retorno pensando en, bueno, este va a ser el momento, va a pasar algo con el retorno de Saturno, algo va a cambiar. Yo en simultáneo estaba terminando la carrera como astrólogo, ya estaba ahí con el título, incluso fue literalmente el mismo mes que llegó el retorno, era el mes que tenía el título, y dije, bueno, hay que empezar a ejercer. Y hubo una sensación como una caída a la realidad de que era tomar consultas, vivirlas, otro día, y entré como en un modo de sentir que faltaba algo, como que era todo demasiado gris.
Y siempre me acuerdo que fue un periodo que tuve esa sensación como de, acá nos tendría que estar pasando algo un poco más impactante. Y después, irónicamente, con el tiempo entendí lo contrario, que era esa estabilidad que estaba teniendo, que la sentía aburrida, quizás antes no la percibía así. Antes era como todo más vorágine, y a hoy en día, por ahí yo tengo un sol en sextil, mi Saturno en Capricornio, la verdad es que me parece un punto a favor el decir, tengo una rutina, mañana sé qué va a pasar, sé que me puedo ordenar, como que nada se vuelve caótico. La misma mirada de lo que puede ser aburrido, al mismo tiempo puede ser disfrutable, ¿no? Creo que también está bueno que por lo general las pruebas del retorno de Saturno va a venir sobre todo en relación a la casa donde esté Saturno natal. Si tengo Saturno en la casa 4, seguramente va a tener que ver más con cosas de familia, no es lo mismo Saturno en casa 10, quizás más netamente profesional, etc. Y no sé si es muy complejo decir que quizás la casa que tiene cúspide en Capri, como regente, ¿no?, que rige Saturno, también puede tener que ver, ¿no?, con esas dificultades, esas pruebas, esos momentos de crecimiento en relación a esas áreas de vida. Tenía dos casos anecdóticos para contar de un amigo, digamos, que vivió su retorno de Saturno. Él tiene luna en Capri. Recuerda que ese año, digamos, él estaba estudiando, se quería recibir a toda costa y lo que hizo es encerrarse en su casa y rendir 10 materias, las últimas que les quedaba. ¿Fue duro? Sí, fue durísimo, porque en ese año no pudo ver a la familia, no pudo ver a los amigos, estaba todo el día encerrado estudiando, pero tuvo su recompensa. Fue duro, fue como pesado ese año, y sí. Y después otro caso también de que me recordaba lo que decía que depende también la posición de Saturno en la carta natal. Una compañera que estudió y que su meta fue siempre, digamos, dar clases en la universidad y tener su propio espacio, digamos, su casita, y llegado a los 28 pudo comprarse su monoambiente y la nombraron, digamos, ayudante en una cátedra. Y bueno, y tenía un Saturno en casa 4 y la cúspide de la 9 en Capricornio, así que estaba ahí como redondito. Nada, quería contar esas dos anécdotas. Coincidimos que de cualquier manera, como que el retorno es la habilitación de esa nueva percepción, de una percepción de la realidad como actualizada según quién soy yo en ese momento, según qué necesito y según cuál es la realidad, digamos, y las herramientas posibles que tengo en ese momento, ¿no?, de desarrollo. Es como habilitar la percepción de una nueva realidad, pero en cuanto a factores que tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con el espacio y tienen que ver con lo concreto, digamos. Pero me parece que está bueno eso, pensarlo como la cabra que sube a la montaña, como dijo Mora, y que mira todo desde arriba y dice, bueno, a ver en qué lugar estoy ahora, a ver qué necesito, y quién soy, y cuál es mi contexto, hacia dónde quiero ir. También lo capricorniano y lo saturnino es como no disfrutar ese momento un poco también, como siempre estar corriendo, ya logré esto, bueno, voy por lo que sigue, y como que queda en la nada el logro también. Está muy sobrevalorado el logro, digamos. Yo estaba pensando en esto de Saturno también como nos trae algo del principio de realidad, y que algunas veces el retorno de Saturno no tiene que ver tanto con algún logro, esto que decíamos de lo laboral o de cosas así, sino límites de la realidad. Por ejemplo, en lo que es mi caso, que yo tengo Sol conjunción Saturno, pero divididos por la casa 12 y la casa 10, que tengo ascendente Piscis, la casa 10 en Escorpio, muy cerquita de Plutón. Y bueno, en mi caso fue el hecho de la enfermedad y muerte de mi viejo, y después el hacerse cargo en toda la enfermedad, decir, bueno, yo no voy a poder contar más con esta figura, ¿quién me va a proteger ahora? También pensando en un Saturno que está muy pegado ahí al solcito, a la identidad. Y bueno, es como, algunas veces no tiene tanto que ver con las cuestiones, no sé, laborales o cosas así, que yo, en eso, no es que si uno cumple la tarea le va bien, porque bueno, yo ahí, no sé, me había recibido, vivía sola, no sé, cumplí la tarea social, pero me tuve que hacer cargo y crecer desde otro lugar, y me cambió eso desde otro lugar. Bueno, en mi caso, lo que me sucedió, algo muy parecido a Mora, pero me quedo con esta palabra que me resuena mucho con todos los casos que contaron, que es muy capricorniana la palabra, aceptación.
Me parece que hay una posibilidad de, por más que duela o por más que tengamos lo que merecemos, como dijo Eva, ¿no? Las recompensas, creo que pelear con la realidad en un momento que por ahí no es el esperado es totalmente frustrante. Por ahí es más amoroso acompañarlo desde aceptarlo y hasta más constructivo en cuanto a lo creativo, ¿no? De decir, bueno, que el tiempo pasa, también es un alivio y que todo pasa, pero digo, de ir acompañando el proceso de una manera más sin, digamos, expectativas ligadas a ideales o a fantasías, o bueno, solamente aceptando, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Voy a acompañarla y voy a hacer lo mejor que pueda y voy a aprender lo mejor que pueda de esto. En mi caso se dio todo junto, digamos, tengo ascendente Capricornio y antes del retorno yo ya estaba preparando mi cuerpo con total conciencia para ser mamá, porque teníamos muchos deseos de ser padres con mi pareja. Un tiempo antes de cumplir los 29 años, empezó mi percepción y mi registro de la realidad. Quizás siempre la tuve, porque el retorno de Saturno no es que un día amaneces con 28 o 29 años y ¡pum!, se te prende la luz de que, mira, hay una realidad. No, esto es progresivo. Empecé a preguntarme sobre determinadas cuestiones y empecé a preocuparme por temas que incluso antes no los tenía tanto en cuenta. Así fue como empecé a hacerme cargo de diferentes situaciones familiares. Entre eso, bueno, quedé embarazada, muy alegre, muy feliz. Y después de ser mamá, no solamente tenía que cuidarme y aprenderme a sostener yo, sino aprender a sostener una persona totalmente dependiente de mí, que era un bebé, y también sostener a una estructura familiar, una persona que estaba enferma, que bueno, empezó también a depender de mí, digamos, en esa estructura. Y al tiempo lo que me sucede es que, bueno, mi papá se enferma, igual que en el caso de Mora, y también pasé a ser yo la persona responsable en ese proceso, digamos, de acompañar y también a ver cómo esas estructuras que funcionaron todo ese tiempo y que marcaron mi vida se empezaron a modificar, ¿no? Y empecé a estar en otros lugares nuevos. Y me parece vital esto de la aceptación porque a veces alivia un poco, ¿no? Aceptar lo que va sucediendo para acompañar estos pasajes. No lo puedo ver ahora mirándolo hacia atrás, digo, bueno, pasaron un montón de cosas y todas desde mi percepción de ascendente Capricornio y todo lo que dijo Hernández, de ser más responsable del camino de uno mismo, y mucho después, cuando empecé a estudiar astrología, lógicamente, que pude ponerle sentido, me doy cuenta que sí, claro, logré un aprendizaje muy, muy grande en cuanto a esas experiencias, que con algunas fui muy feliz, con otras no tanto, pero logré aprender un montón sobre sostener, sobre ser flexible también conmigo misma en los momentos donde presionaba mucho la realidad, entender que también podía fallar porque estaba aprendiendo en ese ejercicio, aprender a ser responsable de un montón de cosas que ni idea y ser amorosa conmigo mismo para protegerme y también al mismo tiempo estar al servicio de los demás y sostener a los demás, que me parece que en el retorno también sucede esto, estamos aprendiendo a sostenernos a nosotros y también puede llegar a aparecer una situación en la que puedas tener que estar sosteniendo otras dinámicas o otras personas a la vez, ¿no? Como un aprendizaje multifactorial de sostener. Con respecto a lo que había dicho Car, que me gustó mucho, que en un momento habías dicho que uno por ahí en el retorno de Saturno tiene como una nueva visión de la realidad, y pensaba, qué loco pensar en una nueva visión de la realidad, cuando por ahí es la visión más verdadera de la realidad, ¿no? Quizás lo que percibíamos antes de la realidad estaba mucho más matizado por las emociones, y esta nueva mirada en realidad es correr el velo un poco y empezar a ver las cosas como son, que dentro de esto que decías está bueno pensar en lo más importante, que es el poder sostener y mantener y cuidar. Ese rol que uno muchas veces veía en la figura familiar, paterna, materna,
no es un rol de un superhéroe. Es esto de estar cuidándose uno, estar cuidando al resto y estar haciendo todo lo posible. Algo que irónicamente nos muestra súper fuertes, pero internamente nos contacta directamente con la vulnerabilidad. Como que esto de contacto con la realidad pareciera como que algunas veces es un contacto negativo, como si la fantasía o eso fuese algo mejor, pero algunas veces es una realidad neurótica, angustiante, esa que nosotras nos estamos como viviendo, imaginando, y que después la realidad trae alivio. A mí me pareció buenísimo que Car introdujo el concepto de aceptación, porque aceptación significa dejar de pelearse con lo que es. Y si hay algo que es más saturnino, que todo lo que veníamos hablando, ¿no? Que la realidad que es como son las cosas, no como te dirías que eran, no como te gustarían, sino como es. Y ese es, en relación a lo que decíamos también, a veces es neurótico, a veces es angustiante. Yo, por ejemplo, tengo la cúspide de la casa 8 en Capri. O sea que también moví un montón de cuestiones críticas de casa 8, que fiel a toda la casa 8 que tengo, no las contaré, pero fueron como muy heavy y no tuvo tanto que ver con hacerse cargo de una situación, sino con ver algo profundamente fuerte y quizás obviamente con el tiempo poder aceptar que eso era así y a partir de eso, después de un tiempo, la madurez de la aceptación. Así que me pareció muy bueno eso que trajo Kat, que tiene que ver mucho con aceptar cómo son las cosas. Me hacía pensar esto, ¿no? Que es un proceso, ¿no? Este periodo es un proceso, que no es que uno se levanta un día y pasó algo, o sí, pero en general no, hay situaciones que se van viviendo, pero como cuando uno lo ve desde el después que ya pasó el retorno, o le pregunta a una persona, y como si es un periodo que se identifica, ¿no? Que pasaron varios eventos y que uno lo puede identificar, ¿no? En el momento es todo un proceso que van pasando distintas situaciones y que uno no termina de ser consciente, pero sí, el día después uno puede registrarlo. Completamente, creo que es algo que universaliza mucho, ¿no? O sea, todos pasamos por ese retorno, todos los vivimos de alguna forma. Es verdad que en los casos a donde no tenemos un evento en sí, por ahí tenemos un contexto psicológico personal que también aparece. Para mí eso hasta va más allá de los signos, que por ahí uno dice que tenemos en común 2 personas de Escorpio. El retorno de Saturno verdaderamente sí nos une y nos pone en común a todos. Sí, no, me quedé pensando en lo que decía Car, cómo juega también esto de los opuestos complementarios, ¿no? Esto de Capri, Cáncer, el tema de la flexibilidad, de ser amorosa, la aceptación, bueno, la nutrición, el acompañar a otros quizás que nos toque en ese momento. Me pareció como muy interesante, digamos, ver este juego, ¿no? Porque Saturno, si bien es esto que decíamos, la estructura y demás, pero bueno, hay que incorporar, hay que darle espacio a la flexibilidad, a la amorosidad, porque, bueno, o sea, son procesos que quizás nos traen situaciones donde, bueno, lo que decía Mora, tenemos que hacernos cargo, tenemos que sostener. Entonces, bueno, la importancia de habilitar esa cualidad canceriana también tan necesaria en este ida y vuelta, ¿no? Incluso creo que en esta aceptación entra en juego esta idea del amor, ¿no? Este amor canceriano, incluso a uno mismo. Tenerse algo de compasión, tenerse algo de amor a uno en procesos que son un poco más incómodos tal vez, pero que son parte de la realidad, ¿no? Como cuando uno aprende astrología que descubre que Escorpio no es más que una función de las personalidades, en la cual la crisis, los momentos más intensos, los momentos más angustiantes también son parte de la vida. La parte del retorno de Saturno es como que nos lleva un poquito a aceptar que las cosas como son, como decía como decían las chicas, pero suma mucho también esto de poder aceptarse a uno, tenerse compasión, incluso en momentos a donde la felicidad no es una emoción que abunda, quizás en el periodo de retorno de Saturno, sobre todo si los eventos que nos rodean son eventos más amargos. Aceptar esa amargura, entender la vida como momentos, abrazarse, acompañarse y entender que la vida es tiempo y que los procesos que uno atraviesa también es cuestión de tiempo. Sí, pienso dentro de esto también en relación con el no que decíamos antes, que algo contradictorio pero muy vinculado es que el no como concepto de límite es una forma de cuidado, y por ahí a priori cuando uno es más chico piensa el no como la peor respuesta y que el cuidado es el sí siempre más. Y lo que uno aprende después de los 30 es decir, no, al contrario, o sea, si puedo frenar esto, sé hasta dónde puedo y me termino cuidando, ¿no? Como enmarcando también un poquito y sabiendo que uno no puede absolutamente todo, ¿no? Como por ahí quisiera Júpiter. Si te gustó este capítulo, dale like, déjanos tu comentario y suscríbete al canal para no perderte el próximo episodio.